Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestra aula abierta seccional Oriente, Problemas Animales en un Mundo en Peligro. Les saludamos primero muy especialmente a nuestras y nuestros estudiantes de la seccional Oriente, a quien van muy especialmente dirigidas estas reflexiones. También saludamos a quienes nos acompañan por nuestro seminario de Zoom y por la transmisión de Facebook Live. Hoy nos complace tener a un colega, mi amigo, que va a tener este interesantísimo tema de mente animal y lo va a compartir con nosotros, el profesor Santiago Muñoz, que es profesor del Instituto de Filosofía, doctor en Filosofía de la Universidad de Bochum y especialista, un reconocido especialista en Filosofía de la Mente. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, quienes están con nosotros en el Zoom por el chat de preguntas y respuestas y quienes están con nosotros por el Facebook Live a través de los comentarios de Facebook. Aprovechamos para invitarlos de una vez a nuestro encuentro de la semana entrante con otra nueva conferencia de este ciclo. Santiago, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias, Paula, por esta invitación y también pues empiezo dándole un saludo muy especial a los estudiantes de Oriente, del Instituto de Filosofía. Creo que no hemos tenido mucha ocasión de interactuar, pero bueno, de todas maneras, un saludo y un saludo a todos nuestros estudiantes. La charla que preparé para hoy tiene que ver con la filosofía de las mentes animales. Pero como es un tema tan amplio y quería focalizarla un poco más, voy a hacer primero un enfoque, un encuadre sobre la filosofía de las mentes generales en términos animales, en términos generales. Y en la segunda parte de esta charla voy a hacer, digamos, un análisis detallado de un caso particular y es el caso de la metacognición en animales. Entonces esta charla va a estar dividida en dos partes, una general sobre la filosofía de las mentes animales y otra más particular sobre la metacognición en animales. Entonces, para empezar, voy a empezar mostrándoles unas fotos. Hoy en día estamos familiarizados con una serie de comportamientos animales que nos sorprenden y nos parecen maravillosos. Por ejemplo, aquí tenemos la foto de un simio que usa un palillo o una ramita para sacar termitas y alimentarse. Algunos investigadores han considerado que este es un comportamiento de uso de herramientas y es algo que nos sorprende porque no esperábamos ver que ningún animal fuera capaz de utilizar una herramienta. Se considera que el uso de herramientas es una capacidad bastante sofisticada en términos cognitivos. Hoy en día también sabemos que hay otros monos como este que son capaces de usar piedras para, por ejemplo, sacar una nuez de su concha, de su cáscara. Y vemos entonces que aquí hay nuevamente un caso de utilización de herramientas, también nos parece sorprendente. También hemos aprendido un montón sobre comportamientos de delfines, sus estrategias de caza, ciertas capacidades comunicativas y obviamente ciertas capacidades de razonamiento que también nos sorprenden. El estudio de comportamiento de los pájaros nos ha mostrado que algunos de ellos tienen muy buena memoria, son capaces de ocultar alimentos, distintos tipos de alimentos en distintos lugares y luego son capaces de recogerlos teniendo en cuenta el tiempo en que esos alimentos están buenos, es decir, porque son alimentos generalmente perecederos y son capaces de ir recogiendo los alimentos antes de que se descompongan. Entonces, eso también muestra que estos pájaros tienen una muy buena capacidad de memoria. También hemos aprendido un montón sobre el comportamiento de las abejas. Sabemos que son capaces, tienen unas habilidades comunicativas impresionantes. Ellas son capaces de comunicarse unas con otras, con mensajes complejos, codificados en su danza. Pero además son muy buenas navegadoras del espacio, son capaces de navegar grandes distancias en búsqueda de alimento
y luego son capaces de trazar vectores a su panal por una ruta diferente, son capaces de recalcular un camino diferente teniendo en cuenta el camino que ya recorrieron. Un caso que me encanta mencionar es el caso del murciélago. También hemos aprendido que el murciélago es un ser que tiene gran interés para nosotros porque es capaz de volar con gran destreza usando la ecolocalización. Y pues filósofos como Thomas Nagel han popularizado esa frase de ¿qué se siente ser murciélago? Teniendo la idea de que los murciélagos son unos seres que, a pesar de que están muy lejanos a nosotros filogenéticamente, consideramos que hay algo que se siente ser murciélago. Entonces, de ahí que podamos preguntarnos qué se sentirá ser murciélago. Y finalmente, traigo aquí el caso de los pulpos, que son un tipo de cefalópodos, y que recientemente han recibido mucha atención y han recibido mucha atención pues porque cada vez nos hemos dado cuenta que son más inteligentes, porque además son conocidos porque son grandes escapistas, son capaces de resolver problemas complejos, y pues ahora está muy se han vuelto muy populares a partir del documental My Octopus Teacher, que se los recomiendo para los que no lo han visto. Todas estas observaciones nos sorprenden porque pues, nos permiten darnos cuenta de que los animales tienen muchas capacidades cognitivas que tal vez nunca pensamos que tenían. Pero precisamente esto nos sorprende porque no siempre ha sido así, no siempre los filósofos y los teóricos han pensado que los animales tienen mente. En particular, Descartes creía que los animales eran autómatas, eran robots que actuaban de manera automática, como seres preprogramados, no tenían sentimientos, no tenían pensamientos, etc. Y paradójicamente, Skinner, que es el padre del conductismo en el siglo XX, bueno, uno de los padres del conductismo en el siglo XX, que negaba la mente incluso a los seres humanos, se encargó de popularizar los estudios con animales. En particular, él estuvo estudiando sobre todo el comportamiento de las ratas y las palomas, y básicamente lo que Skinner trataba de mostrar es que él podía condicionar a estos animales a hacer cualquier cosa. Y entonces eso le servía a él para afirmar o decir que todo nuestro comportamiento no era más que un producto de patrones de condicionamiento. No obviamente producto de nuestra vida interior, sino de patrones de condicionamiento que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Les digo paradójicamente porque paradójicamente estos estudios con palomas y ratas fueron los que después llevaron a muchos científicos a descubrir que los animales definitivamente tenían capacidades cognitivas. Aquí tengo, no sé si ustedes ven, a mí me tapa mi propia imagen, pero este es un artículo de Tolman and Honzig de 1930 que se llama Insight in Rats. Es como descubrimiento en las ratas, y básicamente lo que descubrió Tolman y su colega fue que ellos pusieron a las ratas a recorrer este laberinto y se dieron cuenta que aun cuando no condicionaran a las ratas, es decir, aun cuando no les dieran alimento, un refuerzo al terminar el laberinto, las ratas podían aprender a recorrer el laberinto, a resolverlo cada vez más rápido. Entonces, el hecho de que de que la rata pudiera resolver el laberinto cada vez más rápido era un indicio de que la rata estaba aprendiendo cómo resolver el laberinto, y que la rata tenía memoria. Es decir, la rata, según Tolman, o el ratón de laboratorio, Tolman se dio cuenta de que el ratón de laboratorio tenía capacidad de aprendizaje y memoria, aun cuando lo que estaba tratando de mostrar era simplemente un caso de condicionamiento más. Entonces, este es uno de los primeros estudios que nos lleva a pensar que los animales tal vez sí tengan estados mentales, tal vez sí tengan estados cognitivos, y debemos explicarlos. Entonces, como les digo, esto es una forma de responder a la pregunta metafísica básica. La pregunta metafísica básica que podemos pensar es, ¿tienen mente los animales? Es una pregunta
que se deriva de la pregunta más general por las otras mentes. Existen otras mentes además de la mía, pero nos vamos a focalizar en esta versión. ¿Tienen mentes los animales? E históricamente esta pregunta la han respondido los filósofos de distintas maneras. Hume, por ejemplo, respondía que sí, y es igual a la mente de los seres humanos. Descartes respondía no, los animales son simples autómatas. Y Hobbes, en cambio, decía sí, pero su mente es diferente de la mente humana. Traigo tres filósofos clásicos nada más para ver sus posturas, digamos en la versión caricaturesca, pero pues simplemente nos permite ver distintas posturas posibles frente a un asunto y cómo cada filósofo toma una perspectiva diferente. Hume usó para afirmar la mente animal el argumento por analogía, que básicamente dice el comportamiento animal es similar al comportamiento humano. La segunda premisa dice el comportamiento humano es causado por estados mentales. Conclusión, el comportamiento animal es causado por las mismas causas que el comportamiento humano, es decir, los estados mentales. Si uno analiza este argumento, pues uno puede mirar que lo primero que salta a la vista es que tal vez podamos criticar la primera premisa, que el comportamiento animal es similar al humano, y la podemos criticar, entre otras cosas, por dos razones. La primera es que la similitud en el comportamiento animal no implica identidad. La similitud de nuestro comportamiento con el de un perro no es idéntico. Y de hecho, Searle, digamos que esa primera respuesta sería una primera respuesta wittgensteiniana, pero Searle incluso dice, si usted mira el comportamiento de los animales, usted se da cuenta de que son muy diferentes a los comportamientos de los seres humanos en casos específicos. Si yo estoy contento, lo más probable es que yo sonría. En cambio, si un perro está contento, pues lo más probable es que agite la cola y haga otros gestos que incluso tal vez no son tan claros para todos nosotros. De hecho, aquí en esta serie de conferencias estuvo la profesora Claudia Edwards y ella nos mostraba de manera muy interesante cómo leer cada uno de esos gestos animales que para la mayoría de nosotros, sobre todo si no tenemos mascotas, no son evidentes. Entonces, digamos, frente a la pregunta por, entonces, ¿qué hacemos, cierto? ¿Qué hacemos frente a las mentes animales? Pues hay una propuesta que ha ganado terreno y que cada vez gana más terreno y tiene que ver con la propuesta evolutiva y es ver que los animales no tienen estados mentales simplemente porque se parezcan a nosotros, sino porque compartimos una historia evolutiva. Y esto nos hace pensar entonces que probablemente no haya un solo tipo de mente, no haya un tipo de mente humana, sino que probablemente haya muchos tipos de mente. Qué pena, se me faltó también hacer una aclaración. Cuando yo hablé de mente animal, obviamente la mente humana hace parte de la mente animal, pero pues para abreviar voy a decir mentes animales, las mentes de animales no humanos. Pero entonces de ahora en adelante y siempre por mente animales entendemos mentes animales no humanas. Entonces, claro, la propuesta evolutiva nos hace pensar que hay tipos de mentes, diferentes tipos de mentes, y que realmente hay un continuo histórico, y es lo que, digamos, Darwin señala en esta cita. Darwin dice, la diferencia entre la mente del hombre y la de los grandes animales, o los animales, sí, los animales más desarrollados, tan grande como puede ser, seguramente es solo una diferencia de grado y no de género o de tipo, aunque aquí está usando Darwin tipo en un sentido diferente al tipo que yo estaba usando en la diapositiva anterior. Entonces, básicamente, la idea es que puede haber distintos tipos de mentes y distintas gradaciones de mentes, y que básicamente lo que hay es un continuo en la historia filogenética, no solo de los organismos, sino de los organismos y todos sus rasgos, y parte de sus rasgos son los rasgos mentales. Básicamente eso se ve más claro en esta diapositiva. Parte de lo que debemos a Darwin, o a la teoría darwinista de evolución por selección natural, es la idea de que la mayoría, si no todos los seres vivos, comparten un ancestro común. Y en esa medida nosotros podríamos, al menos en principio, trazar la historia
de cada uno de esos organismos y mirar cómo han ido desarrollando o evolucionando a lo largo de la historia. Y tal como, por ejemplo, uno puede trazar la historia evolutiva de nuestros miembros, por ejemplo, de las manos, a lo largo de las distintas, de la filogenia de nuestra especie y de las demás especies, de esa misma manera podríamos hacer una filogenia o una historia del desarrollo de las capacidades cognitivas a lo largo de la historia filogenética de las especies. Entonces, básicamente, la idea es que humanos y animales compartimos una historia filogenética y por lo tanto compartimos muchos rasgos. Y probablemente, entonces, la mente no apareció de súbito con la aparición del ser humano o del Homo sapiens, sino que apareció mucho antes y seguramente no apareció como una sola cosa, como la mente, sino que aparece de distintas maneras, con distintas formas, con distintas caracterizaciones, y ya vamos a mirar esos detalles. Entonces, esto nos introduce precisamente a la idea de la tesis gradualista de la mente, que entre otros ha sido propuesta por varios teóricos, pero una de las versiones más conocidas es la teoría de Dennett. En el libro Tipos de Mentes, Kinds of Minds, Dennett hace un análisis del desarrollo evolutivo de la mente y básicamente la idea que él propone es que las capacidades mentales aparecen de manera gradual en el curso de la evolución de los organismos, del mismo modo que, como les decía ahora, distintas partes de nuestro organismo han aparecido en distintos momentos del desarrollo de las especies. Y de esta manera las habilidades cognitivas han evolucionado en diferentes organismos. Entonces, básicamente, él propone que hay algo así como una torre de la generación y la prueba que va implicando cada vez una complejización mayor de la mente. Entonces empieza con las criaturas darwinianas, después las criaturas skinnerianas, después las criaturas popperianas, después las criaturas gregorianas, y básicamente esta sería lo que él llama la torre de la generación y la prueba, donde cada uno de estos niveles se va volviendo más complejo. Ya voy a explicar cada uno de estos niveles. Entonces, según la teoría de Dennett, los seres más simples que carecen de mente son simplemente criaturas darwinianas, es decir, criaturas cuyo comportamiento evoluciona por selección natural, es decir, evoluciona porque ciertos miembros de una familia reproductiva empiezan a hacer un comportamiento dado. Si ese comportamiento es benéfico para lo que se llama, por ejemplo, para mantener su vida, para alimentarse y para reproducirse, entonces es muy probable que ese comportamiento sea seleccionado en la medida en que esos organismos dejan más descendencia y en contraposición con los que no hagan ese comportamiento o con los que actúen de una manera que pues simplemente los lleve a la muerte. Entonces, esa es la idea de la selección natural y la selección de comportamientos. Entonces, digamos, en nivel cero de mente habrá ciertos organismos que llevan a cabo cierto tipo de comportamientos que son seleccionados por la selección natural y así tenemos un cierto tipo de selección de comportamiento. Ese es el primer nivel y diríamos que es el nivel de cero mente, donde simplemente lo que se selecciona es el comportamiento de ciertos organismos. El segundo nivel es un nivel donde tenemos las criaturas skinnerianas y en este vemos criaturas que son capaces ya de un primer tipo de aprendizaje que podríamos llamar aprendizaje instrumental, donde los animales ensayan cierto tipo de comportamientos y pues si no se mueren o si pueden volver a ensayarlo, lo siguen ensayando si trae buenas consecuencias y de lo contrario, pues en muchos casos ese ensayo implica la muerte. Entonces, digamos que este tipo de criaturas tienen la capacidad de ensayar cierto tipo de comportamientos y aprender por experiencia. Entonces, es un aprendizaje durante la ontogenia. El tercer nivel son las criaturas popperianas y básicamente aquí es donde las criaturas empiezan a tener ya una vida mental rica, porque son criaturas que empiezan a formarse modelos o a crear representaciones del mundo exterior
mapas mentales. Entonces, básicamente la idea es que estos organismos, y se llaman criaturas popperianas porque Popper famosamente decía que uno, uno hacía hipótesis para que las hipótesis pues, se murieran por uno, ¿cierto? Y básicamente eso es lo que hacen estas criaturas. Las criaturas pueden hacer que sus representaciones del mundo les sirvan pues, para no cometer errores y pues no ver comprometida su existencia. Entonces son criaturas que son capaces de valerse de modelos internos mentales para guiar su comportamiento. Y el último peldaño en esta torre sería el de las criaturas gregorianas, que son aquellas que usan herramientas y que son capaces de, además, tener un medio cultural a través del cual son capaces, por ejemplo, de legarle a sus hijos sus herramientas, enseñarles vean que finalmente eso es, después de todo, la acumulación cultural, ser capaz de legar a las nuevas generaciones el conocimiento recopilado en las generaciones anteriores. Entonces, básicamente, este sería el culmen de la torre de Dennett. Básicamente, les recuerdo que precisamente, vean que si este es el culmen, ese actuar usando herramientas que vimos en las primeras fotos de los simios usando un martillo, una piedra como martillo, pues son sorprendentes porque pues este sería el culmen de la cognición. Bueno, recientemente el filósofo Gottfried Smith ha criticado la visión de Dennett, pero no la ha criticado negativamente, sino que ha dicho, la visión de Dennett está muy bien, es interesante, pero hay que mejorarla. Y básicamente mejorarla es hacerla menos simple, porque es que la visión de Dennett pareciera que es demasiado simple. Son 4 niveles, son niveles cumulativos, de un nivel se pasa a otro, el nivel más alto ni a los otros 3, pero lo que dice Gottfried Smith es que la vida no es tan simple. Y la vida, por eso es que cuando la diagramamos como un árbol y no como una torre. Y por ello propone más bien pensar en las mentes o los tipos de mentes organizadas en una estructura arbórea como la estructura pues, de la vida. Entonces, básicamente la idea es que se agregarían más ramas, se podrían agregar nuevos escalones intermedios entre los distintos tipos de mente. Y de todas maneras, básicamente la tarea de la filosofía sería pensar cómo caracterizar cada uno de esos estadios de la mente, cómo determinar si hay un escalón que vaya antes o después. Yo aclaro que no voy a entrar a explicar cada uno de estos escalones, pues porque son preliminares, son apenas para ensayar, y probablemente una filosofía de la mente de animales enriquecería mucho más este cuadro. Entonces, básicamente es la idea de que esto es un trabajo que está aún en expansión y que seguramente se irá refinando cada vez más. Ahora bien, después de decir todo lo que acabo de decir, tengo unas conclusiones preliminares. Y es que una vez que uno mira las preguntas desde esta perspectiva, se da cuenta que hay nuevas preguntas para la filosofía de las mentes animales y hay, además de nuevas preguntas, pues nuevas aproximaciones o nuevos consejos casi que metodológicos para abordar la pregunta por las mentes animales. El primero es entender de qué tipo de conducta estamos hablando, qué tipo de conducta realiza un animal determinado. Entonces, primero que todo, no debemos hablar de los animales en general, sino que deberíamos hablar de qué animal en particular, de qué animal estamos hablando. Además, tenemos que hablar, cuando hablamos de conductas, también tenemos que ver qué capacidades perceptivas están implicadas en cierta conducta de cierto animal. Entonces, esto nos lleva a mirar que la pregunta se debe refinar y se debe apuntar más a ciertos seres y a ciertos animales. Después, también otra pregunta relacionada es qué tipo de procesamientos de información lleva a cabo determinado animal para llevar a cabo determinada conducta. Entonces, nuevamente esta pregunta nos hace focalizar aún más y refinar la pregunta. Otra pregunta importante es qué tipo de creencias y deseos
pueden tener los animales o determinado animal, ¿cierto? O cómo son las creencias y deseos de determinado animal. También todo esto parte de que no hay como creencias animales. Seguramente hay tipos de creencias animales y hay tipos de deseos animales. Otra pregunta sería: ¿qué tan común es una capacidad determinada mental en una familia de animales? Porque pues tampoco podemos presumir que todas las capacidades mentales están distribuidas en todas las familias de animales. ¿Y cuál es la mejor manera de caracterizar las capacidades mentales animales? Entonces esto también es para ver que tenemos que ir a caracterizar los tipos de mentes animales de manera específica. Y finalmente hay una última tarea que es tal vez la más difícil, y es cómo evitar los sesgos de sobreatribución de estados mentales y de subatribución. Porque también la idea de todo este proyecto es no, no exagerar tampoco y decir que todas las mentes animales son idénticas, ¿cierto? No caer en la sobreatribución humeana de Hume, ¿cierto? Porque Hume vimos que él es más optimista, pero tampoco caer en el pesimismo cartesiano, decir que los animales son robots. Entonces, básicamente tenemos que encontrar un equilibrio entre estos dos sesgos. Entonces, aquí llegamos a un estudio de caso, porque todo lo que dije es demasiado general y ustedes todavía pueden decir, bueno, eso suena muy general, ¿cómo se aplica esto a un caso particular? Entonces, ahora les voy a mostrar un caso particular del estudio de la metacognición en animales. Antes de seguir, voy a aclarar dos cosas. Primero, la forma como entiendo metacognición. Metacognición se entiende como la capacidad para adquirir conocimiento sobre sí mismo, en particular sobre sus propios estados mentales. Lo segundo que tengo que aclarar es que a continuación les voy a mostrar una serie de experimentos con animales. Hay una serie de consideraciones éticas pues, que habría que hacer sobre la experimentación animal, pero pues que este no es el lugar para hacerlo. Simplemente voy a decir que pues, es problemático, hay que discutirlo, pero pues que quiero decir que también nos han enseñado mucho sobre el tipo de estados mentales que tienen los animales. Entonces, eso de pronto lo podemos discutir en las preguntas. Entonces, cuando hablamos de metacognición, digamos, la forma clásica de entender metacognición es pensamiento sobre el pensamiento. Entonces, si ustedes ven este diagrama, esto sería como un diagrama de en qué consiste tener estados mentales. Tenemos por un lado estados mentales o actitudes, como creer, desear, tener la intención de algo, anhelar, temer, percibir. Y esos estados mentales se relacionan con ciertos contenidos, por ejemplo, el contenido de que está lloviendo, o el contenido de quiero un helado, o ganar el baloto, ¿cierto? Yo puedo, por ejemplo, temer ganar el baloto o querer, desear ganar el baloto, puedo creer que llueve, puedo percibir ratones. Entonces, esos son lo que se llama en filosofía estados mentales de primer orden. Y son de primer orden porque la actitud proposicional o el estado mental se relaciona con eh, un contenido de primer orden. Y cuando hablamos de metacognición, lo que tenemos es que tenemos estados mentales de segundo orden. Son estados que, si ustedes quieren, se refieren a estados mentales de primer orden. Entonces, tenemos estados como creer. Yo puedo creer que creo que llueve. O yo puedo también creer que percibo ratones. Y yo puedo decir, ¿será que yo sí estoy percibiendo ratones? Entonces, vean que en ese momento yo me estoy haciendo una pregunta metacognitiva. ¿Será que yo sí estoy percibiendo ratones o será que estoy alucinando? El contenido de mi estado mental es un contenido, si ustedes quieren, metarepresentacional, porque represento mi estado mental y pienso sobre él. Entonces, básicamente, esa es la idea de la metacognición, ojo, en términos humanos. Y básicamente lo que nos tenemos que dar cuenta es que si miramos la metacognición así, pues tiene cierta estructura y tiene ciertos requerimientos. Ya vamos a ver cuáles. Entonces, esto tiene que ver con los requerimientos de estructura meta-representacional de los juicios metacognitivos. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, que Homero quiere una cerveza, vean que yo tengo aquí tres elementos. Por un lado, una cerveza que sería el contenido de lo deseado por Homero, ¿cierto? Después tenemos a Homero,
que es el sujeto sobre el que yo pienso, y el verbo querer. Querer aquí es un concepto mental. Para yo pensar en lo que quiere Homero, necesito el concepto mental de querer. Y finalmente tengo que tener mi actitud proposicional de primer orden, que sería yo creo que. Entonces yo creo que es mi actitud que está dirigida a un contenido. El contenido es el que está entre comillas. El contenido, por eso digo, es un contenido de segundo orden que representa a un sujeto que que está relacionado con un contenido a través de un concepto mental. Y básicamente, pues es lo que tenemos que entender, que esa es la estructura metarepresentacional que tenemos que tener, tanto para pensar en lo que quiere otro, como en este caso pensar lo que quiere Homero, o incluso para Homero pensar en lo que él mismo quiere. Entonces, básicamente lo que se requiere, al menos cuando uno ve esto, se da cuenta de que lo más importante para poder tener este tipo de pensamientos es tener los conceptos mentales, tener el concepto mental de querer. Entonces, claro, si uno va a analizar si ya cuando uno tiene esto claro, uno dice, bueno, si los animales tienen algo así como metacognición, deben tener conceptos mentales, deben tener el concepto de querer, deben tener el concepto de desear, el concepto de creer. Entonces, claro, esa es una pregunta importante de si los animales tienen este tipo de conceptos. Entonces, vamos a analizar a continuación una serie de experimentos que tratan de mirar si los animales tienen la capacidad metacognitiva, y de tenerla, pues tendríamos que analizar si estos datos se acomodan a ese modelo que les acabo de presentar. Entonces, el primer estudio es un estudio de Smith y sus colegas en el que le pidieron a unos monos rhesus que discriminaran si en este cuadro había muchos o pocos píxeles. Entonces, si era denso, tenía que dar clic en el cuadro. Si no era denso, daba clic en la S. Entonces, esa es la discriminación visual, digamos, básica, de primer orden. Sin embargo, en algún momento, después de que los monos sabían hacer la discriminación visual, les dieron la oportunidad de usar este botón, y básicamente este botón es un botón en el cual ellos pueden decir, no sé, no tengo la información, no puedo responder en este momento. Básicamente, cuando el mono un día aquí y estaba en lo cierto, pues ya una recompensa. Cuando el día aquí y no estaba en lo cierto, pues no le recompensaban. Entonces el mono en principio pues tiene digamos, la tendencia a, obviamente, a querer ser recompensado. Y vamos a ver los datos de este estudio. Los datos de este estudio son muy interesantes. Yo no sé si ustedes puedan ver el gráfico bien, porque yo acabo de caer en cuenta de que ahí está mi rostro. Voy a quitar mi cámara un momento para explicar Pero el gráfico se está viendo, Santiago, Sí, sí. bueno. Sí, sí. De todas maneras, voy a quitar la cámara un minutico para esto. Entonces tenemos este gráfico que muestra, básicamente tenemos aquí en el eje X, la densidad de píxeles de la caja, y aquí tenemos el porcentaje de respuestas. Básicamente lo que vemos es que el mono empieza a escoger a menos proporción de píxeles, a menos densidad, pues él empieza a escoger a hundir la S, y ven que después empieza a decaer, y aquí empieza a subir la elección de denso, de hundir el cuadro. De manera interesante, vemos que en este punto donde se intersectan las dos líneas, que son sus respuestas de denso y no denso, vemos que aquí está la respuesta de la estrella, que es aquí la llaman la respuesta de incertidumbre, que nosotros podríamos llamarla la respuesta no sé. Entonces, básicamente lo que vemos aquí es que el mono parece ser capaz de discriminar cuando sabe y cuando no sabe si el cuadro es denso o no es denso. Lo interesante es que si ustedes comparan ese gráfico con el gráfico de una curva psicofísica de un ser humano, vemos que las curvas psicofísicas son muy similares. Ambos usan la tecla de incertidumbre de una manera muy similar, en puntos similares,
cuando precisamente las líneas de sus respuestas, denso y no denso, se intersectan. Entonces, este digamos que fue un primer estudio sobre metacognición sobre la percepción, si los monos eran capaces de discriminar sus estados perceptivos y darse cuenta de su... estoy tratando de volver a poner la cámara. Si eran capaces de discriminar sus estados mentales o no. Y vamos a ver qué pasó más adelante. Este mismo estudio se hizo también con delfines. Aquí vemos las curvas psicofísicas de los delfines. En este caso no fue con estímulos visuales, sino que fue con estímulos auditivos. Y básicamente lo que vemos es algo muy similar. Vemos que el delfín empieza a usar el botón de incertidumbre en un punto donde las líneas más o menos se intersectan. Empieza a aumentar el uso del botón de incertidumbre. Esperen, voy a mostrarles. Hay otros estudios muy interesantes. Este estudio es uno de mis favoritos. Este es un estudio sobre la memoria. Y básicamente lo que hizo Hampton fue lo siguiente. Se demostraba a los monos, este estudio también fue con monos rhesus, se demostraba una imagen, después había un intervalo de tiempo, luego había un botón, en este caso es un botón que ellos tenían que hundir sí o sí, no había elección, y después en la última parte del experimento había 4 estímulos y lo que tenía que hacer el mono era seleccionar el estímulo adecuado al que le había estudiado al principio. Más adelante se introdujo una nueva fase en la cual se le dio al mono la capacidad de saltarse, de usar este botón para saltarse la fase de prueba. Y lo que descubrió Hampton de manera sorprendente fue que una vez que el mono se le daba la opción de saltarse la prueba, el mono escogía solo el botón de la prueba, es decir, este botón morado, las veces que él conocía la respuesta. Es decir, mejoró su desempeño en la prueba porque ya podía decir cuándo pasaba y cuándo no pasaba el examen. Y solo lo pasaba en las veces que él conocía la respuesta. Obviamente que no es solo las veces, es la mayoría de las veces que conocía la respuesta. Y obviamente hay veces se equivocaba. Pero también nos pasa a nosotros, ¿cierto? Otro estudio que es muy bonito, que también les quiero mostrar porque pues eso también nos muestra hasta qué punto todo esto no es un resultado aislado, sino que es una serie de estudios que se han venido replicando. En este estudio lo que hicieron los investigadores fue enseñarle a los monos a hacer una discriminación perceptiva y después, cada vez que después de la discriminación, ellos podían apostar. Entonces, si un día en este botón apostaban y si estaban en lo cierto, ganaban tres tokens. Ojo, no estamos hablando aquí de comida, estamos hablando que estaban apostando literalmente los monos. Entonces, un día este botón con las 3 bolitas era como si apostaran 3, si estaban en lo cierto, ganaban 3 tokens. Si un día en este, en cambio, y estaban equivocados, perdían 3 tokens. Y si hundían en cambio este botón y estaban equivocados, ganaban un token. Es decir, este era el botón de incertidumbre. Entonces, en el caso en que ellos, por ejemplo, vean que aquí en este caso escogió este, pero en realidad era este, seleccionó este, entonces solo ganó uno y no perdió nada. Entonces, lo interesante fue que los monos, cuando les hicieron esta prueba, ellos aprendieron muy bien y fueron capaces de ganar muchos tokens y pasar la prueba de manera exitosa. Obviamente que los tokens después eran transformados en alimento rico y nutritivo. Lo interesante de esto fue que después lo que hicieron los investigadores fue decir, bueno, ¿y será que ellos son capaces después de aplicar esta misma rutina en otra prueba? Y básicamente lo que hicieron fue que cambiaron y ahora se trataba de un estudio sobre memoria
en la cual ellos tenían una fase de estudio en la cual se les presentaban unas imágenes y luego se les preguntaba, bueno, ¿cuál de estas imágenes fue la que usted vio? Y nuevamente tenían la opción de apostar o de decir que no sabían y pues ganar y perder tokens. Y nuevamente lo que mostró este estudio fue que los monitos eran capaces de apostar y de saber cuándo sabían y cuándo no sabían las respuestas, lo cual es sorprendente. Ahora bien, entonces, ¿qué hace uno frente a estos datos? ¿Cierto? Hay varias cosas que uno puede hacer frente a estos datos. Uno dice, uy, qué montón de datos de la psicología, eso está muy interesante. ¿Qué hacer frente a esos datos? Entonces, hay una opción, es ser optimista. Por ejemplo, Rocco Genaro es optimista y dice, sí, los animales tienen metacognición de la misma manera que los seres humanos. Uno puede ser pesimista. Peter Carruthers, por ejemplo, dice, no, es imposible que los animales tengan metacognición. Todo eso que usted me está mostrando son, si ustedes quieren, algo inducido por el paradigma experimental. Y finalmente hay otra alternativa que dice, los animales probablemente sí tienen cierto tipo de metacognición, pero esta metacognición no es idéntica a la metacognición de los seres humanos. Entonces, es una posición que no es ni optimista, o pues sí es optimista en el sentido de que los animales sí tienen un tipo de mente, pero decir, ojo, pero no saltemos a la conclusión de que es idéntica a la nuestra. Y ya vamos a mostrar entonces. Entonces, contra el optimismo de Genaro, uno podría decir lo siguiente. Por un lado, pues como les digo, Rocco Genaro diría, pues los animales tienen metacognición de la misma manera que nosotros, y además esta capacidad metacognitiva evidencia que tienen conciencia, ojo, pero conciencia aquí no en el término básico, sino conciencia en términos de la teoría de nivel superior, que se llama de Higher Order Theory, que básicamente lo que dice es que solo tenemos estados mentales una vez que somos capaces de pensar en ellos, solo tenemos estados mentales conscientes, perdón, una vez que somos capaces de pensar en ellos, es decir, de tener meta representaciones sobre esos estados mentales. El problema con esta perspectiva es que pues el problema principal es que no hay una evidencia conclusiva de que los animales sí tengan conceptos mentales tales como creencia, intención, deseo. Es decir, una cosa es tener el estado mental y otra cosa es tener el concepto de ese estado mental. Por ejemplo, muchos de los niños que nacen tienen creencias, obviamente. Ellos creen, por ejemplo, que su mamá está cerca, pero otra cosa es que ellos creen que su mamá está cerca. Son dos cosas, son dos capacidades distintas. Una es tener creencias y otra es tener el concepto de creencia. Y lo que no tenemos hasta ahora es evidencia conclusiva de que los animales tengan el concepto de creencia, el concepto de deseo, de intención, etc. Y relacionado con esto es que los animales no parecen pasar la prueba que, digamos, tradicionalmente se ha considerado que es la que mejor estudia la posición de conceptos, que es la tarea de la falsa creencia, a pesar obviamente que hay unos resultados recientes un poco contradictorios, que son los de Krupenje y colegas del 2016, pero esto todavía se está en discusión y todavía no es muy claro, sobre todo porque aquí se trata de, ese estudio tiene que ver con creencias implícitas y explícitas, entonces no nos podemos meter en ese debate por ahora, pero digamos que lo más claro es que no tenemos evidencia clara de que los animales tengan conceptos mentales. Contra el pesimismo de Carruthers, ¿qué podríamos decir? Contra el pesimismo podríamos decir que, como les digo, el pesimismo dice es imposible que los animales tengan metacognición porque no cuentan con conceptos mentales, como les dije, no hay evidencia para eso. Pero digamos que lo que uno podría decir es, primero, que vean que hay distintos paradigmas que hemos visto. Vimos paradigmas de percepción visual, paradigmas de visión auditiva, vimos paradigmas de memoria, eh, bueno, y vimos paradigmas que combinan varios. Entonces, por un lado vemos que hay distintos estudios que van en distintos resultados que van hacia la misma línea y se muestra que es un fenómeno robusto, pero además se han realizado estudios control en los cuales se eliminan las claves visuales de las tareas y además se eliminan las tareas recompensas y estos estudios muestran que los resultados y los efectos se siguen encontrando. Entonces no es un mero resultado de una manipulación experimental. E incluso se ha demostrado que los monos tienen las mismas ilusiones metacognitivas que los seres humanos. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, creen que saben
cuando realmente no saben, pero pues por un error de aplicación por una ilusión metacognitiva. Ahora bien, hay una alternativa a estas dos opciones, y es la alternativa que defiende Joël Proust. Joël Proust fue mi directora de doctorado, y básicamente lo que ella defiende es lo siguiente. Ella defiende que los animales tienen cierto tipo de metacognición, pero esta metacognición es diferente a la metacognición humana. La metacognición humana, animal se basa en experiencias afectivas que evalúan de manera no proposicional y no conceptual estados cognitivos animales. Es decir, ¿se acuerdan la gráfica que les mostré con Homero pensando sobre sí mismo? Pues esa es la manera en que los animales no piensan sobre sus propios estados mentales. Los animales no tienen ese tipo de metacognición, sino que los animales tendrían una metacognición mucho más simple, que está basada en sentimientos y experiencias afectivas relacionadas con sus capacidades o sus procesos cognitivos. Y ya vamos a ver esto con más detalle. Entonces, básicamente la idea es esta. La metacognición animal sería no conceptual y no doxástica, y básicamente tendríamos estados afectivos como la certeza o la incertidumbre que evalúan directamente digamos, si ustedes quieren, la adecuación o inadecuación de ciertos procesamientos cognitivos. Entonces, ciertas experiencias afectivas, positivas o negativas, pueden representar o pueden, si ustedes quieren, modificar o modular los estados cognitivos de un animal. Entonces, si ustedes quieren graficar esto para entender las diferencias entre la metacognición humana y la metacognición animal, tendríamos que tenemos entonces dos tipos de metacognición. Tenemos por un lado metacognición de tipo bajo, que sería metacognición basada en sentimientos. Es una metacognición que está orientada a la acción y básicamente lo que ayuda es a guiar qué tipos de acciones podemos ejecutar, qué tipos de acciones no podemos ejecutar. Para eso incluimos el concepto de affordance, que básicamente es la percepción de la posibilidad de la acción. Tenemos además que su formato es un formato sensorial o fenoménico. Tenemos experiencias positivas o negativas que me motivan o me desmotivan a hacer ciertas acciones. Y tenemos por otro lado que pues, la función básica de esta capacidad es monitorear y controlar los procesos cognitivos. Monitoreo qué tan bien estoy viendo, monitoreo qué tan bien estoy recordando, monitoreo todos mis procesos cognitivos. Mientras que en los seres humanos tenemos una metacognición de alto nivel basada en conceptos. Esos conceptos me permiten hacer inferencias sobre mis propios estados mentales, y obviamente para hacer esos juicios, que como vimos son juicios metarepresentacionales, necesito conceptos que me permitan construir juicios cada vez más complejos. Y obviamente su función no es tanto la de monitorear y controlar los procesos, sino de racionalizar y explicar mi propio comportamiento o el comportamiento de alguien más, porque esa es la parte interesante, que como ustedes vieron, los juicios metarepresentacionales, como los que hace el personaje sobre sí mismo y sobre Homero, pues son muy similares en su estructura representacional. Y pues son semejantes porque pues precisamente es cuando yo uso los conceptos para evaluar y para representar y racionalizar lo que un sujeto dado está haciendo, sea yo o sea otra persona. Entonces, básicamente la idea es que los animales, algunos animales, y en particular en este caso podemos decir los monos rhesus, los delfines y los delfines, y probablemente los chimpancés y los grandes simios, tienen metacognición basada en sentimientos. Aclaro además, no lo dije antes, pero que las palomas y las ratas no pasan este tipo de pruebas. Eso es interesante porque muestra que no todos los seres tienen las mismas capacidades, como les estaba diciendo. Y en cambio, los seres humanos tendrían, si ustedes quieren, ambos tipos de metacognición. Por un lado, tendrían la metacognición de tipo bajo, que estaría basada en sentimientos. Nosotros también hay veces sentimos confianza, desconfianza, tenemos el sentimiento de error, tenemos el sentimiento de confianza. Y por otro lado, también tenemos la capacidad de formar juicios sobre nuestros propios estados mentales. Entonces, lo que es interesante de esto es que
quiero también señalar aquí es que este tipo de estudios no solo nos enseñan algo sobre el tipo de mentes que tienen los animales, sino que también nos permite ver elementos de nuestra propia mente que seguramente habíamos pasado por alto o descuidado. Entonces, las conclusiones a las que llegamos con esta charla son las siguientes. Por un lado, la filosofía de las mentes animales es un campo fértil de investigación, pues porque hay muchos animales que podemos investigar y hay muchas capacidades diferentes en cada uno de esos animales que podemos investigar. Por otro lado, tenemos que encontrar un equilibrio entre las tendencias, por un lado, antropomórficas, que tratan de atribuirles un montón de estados mentales a los animales como si fueran idénticos a nosotros, pero también tenemos que resistir las tendencias negacionistas que niegan la mente animal. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre esas dos tendencias. Y finalmente, lo último que también quería mostrarles es que la comprensión de las mentes animales no solo nos permite entenderlos mejor a ellos, sino que también nos permite comprender mejor nuestra propia mente. Muchas gracias. Santiago, muchas gracias a ti por compartir todo este trabajo con nosotros. Empezamos a invitarlas e invitarlos a acompañarnos con sus preguntas. Antes de eso, de nuevo entonces la invitación para el 7 de mayo, donde compartiremos con el profesor Enrique Terán de Argentina aspectos biofilosóficos y biopsicológicos del dolor y sufrimiento en el reino animal. La semana entrante es esto. Y aprovecho para dar las gracias a Laura Chandía, nuestra comunicadora, y al personal de UD Arroba que nos están acompañando y que hacen posible que estemos hoy con ustedes. Mientras, insisto, y me invitar a las preguntas, voy a hacer unas preguntas que tenemos en el Facebook, Santiago. Primero, de Cesclán Medellín, te felicitan por tu ascenso. Todavía no ha pasado. Pero bueno, nos unimos a esa felicitación a futuro entonces. A ver, déjenme un segundo. Laura, que no veo bien lo que me enviaste, pero por aquí lo tengo ya. Sergio Orozco, hola Sergio, nos pregunta, ¿no se le aplicaría a los experimentos metacognitivos con animales la misma objeción que se le puede aplicar a la premisa 1 del argumento humeano, a saber, que de los comportamientos animales no humanos semejantes a los comportamientos humanos, no podemos inferir que tengan metacognición? Pone entre paréntesis, semejanza, identidad. Si quieres Tengo el empezamos micrófono por abierto, ahí. ¿cierto? Sí, sí, tengo el micrófono abierto. Sí, No, sí, sí. excelente esa pregunta. Efectivamente, es una, digamos que ya es la pregunta clave. Y lo interesante de, digamos, que yo pienso de esta investigación con animales no humanos y en particular desde la perspectiva filosófica, ojo, aclaro que desde la perspectiva filosófica porque la perspectiva científica, digamos que la perspectiva científica se ha caracterizado por decir efectivamente lo que acaba de decir Sergio. Sí, los animales pasan estas pruebas, entonces tienen estados mentales tales y como nosotros, y efectivamente es lo que dice Rocco Genaro, ¿cierto? Es la conclusión de que si se comportan de una manera similar, entonces hay identidad entre estados mentales. Pero precisamente parte de lo que ha consistido la filosofía de la metacognición o la filosofía es decir, bueno, no vamos tan rápido. Si bien los animales, por ejemplo, pasan estas pruebas metacognitivas, no pasan, por ejemplo, las pruebas de la falsa creencia. Si pasan las pruebas de la falsa creencia, además, pues probablemente sí pudiéramos atribuirles metacognición en términos, si ustedes quieren, humanos. Entonces, básicamente lo que se ha consistido es decir, bueno, pero entonces, si no lo hacen como nosotros lo haríamos, ¿cierto? Es decir, atribuyéndonos conceptos mentales a nosotros mismos, creando juicios de segundo orden o metarepresentaciones, entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cierto? Y como les digo, la opción que hemos encontrado es una opción que no se había considerado en la literatura, y es la opción de que probablemente pues, somos capaces de tener metacognición basada en sentimientos que no son realmente
si ustedes quieren, metarepresentacionales, no corresponden a un juicio de segundo orden, sino que son experiencias fenoménicas que inmediatamente nos permiten evaluar nuestros estados mentales. Entonces, una vez que nos damos cuenta de eso, incluso decimos, ay, pero qué tan interesante. Incluso puede que nosotros mismos actuemos así, y probablemente nosotros tengamos también un tipo de metacognición que no está basada en juicios, sino que está basada en sentimientos. Entonces vean que precisamente yo creo que es el análisis filosófico el que nos permite ir más allá de la analogía, y digo que además ir más allá porque pues además no es solo basado en este dato, sino que es basado en toda la idea de la historia filogenética, también basados en los otros tipos de resultados y el otro tipo de experimentos y observaciones que se han hecho con animales, que uniendo todos esos datos podemos llegar a otras conclusiones. Entonces esa es la forma en que se puede superar, si ustedes quieren, analogía. Obviamente reconociendo siempre que, pues, que estos son, ¿cómo se llama?, interpretaciones que todavía son tentativas, sujetas a cambio, a revisión, etcétera. Gracias, Santiago. Tenemos aquí también otras preguntas en el chat. Yo te hago una también inicialmente, digamos, desde la teoría ética nos surgen siempre muchas preguntas acerca de este tipo de experimentos porque, digamos, hay una crítica en el hecho de que nosotros como seres humanos nos creamos conceptos, manejamos pues una serie de conceptos, el de mente entre ellos, y tenemos una serie de experimentos para verificar si los animales entran en estos conceptos o no. Eso, pues tú mismo nos has puesto de forma muy clara los inicios de algunos experimentos, pues a partir de concluir que los animales no entran en esta conceptualidad humana, sacamos conclusiones éticas, y de hecho Carruthers saca conclusiones éticas fuertes de esto. Entonces, eh, desde tu perspectiva, tiene sentido, por ejemplo, esta crítica de, mire, estamos hablando de todo un proceso de conceptualización humana, estamos viendo si los animales, nosotros tuvimos también una charla con la profesora Paulina Bermúdez que decía, mire, muchos experimentos se hacen para ver si los animales se comportan como los humanos creemos y no para conocerlos ellos mismos cómo se comportan. Tienen estos experimentos como te insisto, caen en esta crítica, o para ti hay estos experimentos, digamos, sí han logrado superar esa, como tú mismo lo pones ahí, antropomorfización que suelen tener los experimentos de sentido psicológico con animales? No, o sea, definitivamente yo concuerdo con tu apreciación en que muchos de estos experimentos y las interpretaciones de estos experimentos caen en la antropomorfización. Y por eso yo he dicho, una cosa es la psicología, los estudios psicológicos, lo que hacen, porque si ustedes ven, de hecho, los artículos que he citado, rápidamente esos artículos saltan a decir, entonces los animales tienen metarepresentación, tienen conceptos mentales, etc. Y otra cosa es lo que hacen los filósofos con esos experimentos, que digamos que toman más distancia, pero dicen, vamos a mirar con más calma qué es lo que está pasando realmente. Pero bueno, obviamente es porque tienen agendas distintas y también tiempos distintos, ¿cierto? El filósofo se puede quedar diciendo, bueno, analizar este argumento 3 años, el científico se demoró 3 años haciendo su experimento y no se puede demorar otros 3 años interpretándolo. Entonces, claro, eh, entonces, todo eso para decir que efectivamente, pues, pero también para decir, esto también se trata de un trabajo colaborativo entre eh, psicólogos animales, psicólogos comparativos, filósofos, antropólogos, y todos están contribuyendo de distinta manera, y precisamente eso es lo que hace rico el diálogo interdisciplinar, porque claro, unos le dicen a otros, vea, ojo ahí con esto, su interpretación de pronto es muy antropocéntrica, y los científicos después dicen, listo, vea, por ejemplo, Carl Rogers es uno de los que ha llevado, bueno, de hecho los filósofos son de los que más han llevado a que los científicos modifiquen sus experimentos. Por ejemplo, la prueba de la falsa creencia, que es la prueba por excelencia para decir si un animal tiene un concepto mental, se la debemos básicamente a Dennett y a Dretske, que les dijeron a los científicos, no, vea, si usted quiere asegurar que alguien
tiene concepto de creencia, es porque esa persona es capaz de decir que otra persona tiene una creencia falsa. Y eso es digamos que eso es una cosa muy, digamos, es una cosa muy interesante, es que un filósofo sea el que es capaz de decirle al científico, vea, si usted realmente quiere demostrar esto, tiene que hacer esto. Y Carothers, con sus críticas a estos estudios, los ha llevado precisamente a crear variaciones, hacer los estudios, por ejemplo, sin refuerzo o sin patrones de refuerzo inmediatos, de modo que pues, ha generado grandes presiones para estos científicos. Entonces yo creo que es un campo en desarrollo, en crecimiento, y que pues, es en la colaboración que va a seguir desarrollándose. Gracias, Santiago. Bueno, tenemos aquí pues ya una serie de preguntas reportadas. Voy a empezar con la pregunta de Iris García, que dice, muy buenas tardes, excelente conferencia. Tengo la siguiente pregunta. ¿Los animales podrían aprender de esta metacognición basada en sentimientos y a partir de su experiencia responder a los desafíos ambientales de su entorno? Es una muy buena pregunta y de hecho, claro, y tiene que ver con lo que también me estabas preguntando tú, y es hasta qué punto nosotros, con todas estas manipulaciones experimentales y poniendo a los monos frente a una pantalla, que por ejemplo no es uno de los elementos que ellos confronten en su día a día, estamos realmente aprendiendo algo de ellos. Pero efectivamente, lo que, lo que, lo que digamos que los estudios experimentales solo hacen, pues, entre las otras cosas que hacen, uno podría pensar es confirmar cosas que, pues, que simplemente tienen que pasar en el día a día. Vean algo tan simple como esto. Si uno es un mono y tiene como predador un leopardo, pues vale mucho la pena estar seguro de que uno no vio el leopardo por ahí, ¿cierto? Y de que puede bajar a tomar agua, que es, ¿cierto? Uno de esos casos en los que los leopardos están ahí cerca a los lugares, a los bebederos, el mono baja a beber y el leopardo aprovecha. Entonces, claro, si uno es un mono y su supervivencia depende de que no lo coja el leopardo, pues es muy importante estar seguro de que uno no vio al leopardo y vale la pena tener esa capacidad. Digamos que de la capacidad metacognitiva, de ser capaz de darse cuenta si lo vio o no lo vio, depende de su vida. Gracias, Santi. Hay dos preguntas de Alvarino Joan. Las voy a hacer entonces las dos al tiempo, pues son dos preguntas distintas. ¿Hay alguna investigación relacionada con los animales que cumplen roles de acompañantes, entre ellos perros y gatos? En cuanto a esto, es interesante cómo se entabla comunicación entre animal y humano. Y pregunta, ¿es esta posible comunicación indica algo relacionado con la capacidad cognitiva de ciertos animales? Bueno, es una pregunta muy interesante. Siento que nos saca a otro terreno, que es el terreno de la comunicación, ¿cierto? Hasta dónde llega la comunicación de los seres humanos, de los animales. Yo tengo que, de todas maneras, admitir que yo no soy un experto en temas de comunicación. Eh, Traté de mostrarles que pues, la psicología y la filosofía son reinos vastos de discusión, llenos de detalles, llenos de teorías. Entonces no soy un experto, entonces tengo que admitir que, digamos que hay varias cosas que decir al respecto. Una, pues que las capacidades de estos animales se están estudiando como las capacidades de todos los demás. Hay una gran literatura en estudio de comunicación en animales acompañantes, tengo que decir, la desconozco. Pero pues sí hay un gran estudio de distintos tipos de comunicación en animales. Por un lado tenemos los estudios de comunicación, si ustedes quieren, usando signos naturales, es decir, signos que son de los animales y ellos usan para comunicarse entre ellos. Entre ellos, si ustedes quieren, el lenguaje más estudiado es el lenguaje, de los más estudiados es el lenguaje de las abejas, que es súper interesante porque usan signos
y esos signos son recombinables para generar distintos tipos de mensajes. Entonces, en la danza de las abejas tenemos mensajes de, por ejemplo, a qué distancia, en qué dirección hay alimento y qué tipo de alimento. Entonces, vean que eso es un mensaje bastante sofisticado y es transmitido simplemente por la danza de la abeja. Entonces, digamos que ese sería un tipo de comunicación muy interesante. Otro tipo de comunicación sería la comunicación que los animales pueden hacer mediada por un lenguaje, si ustedes quieren, humano, es decir, qué tanto pueden manipular los animales un lenguaje humano, qué tanto pueden adquirirlo. Eh, por ejemplo, se intentó mucho tiempo hacer que los animales hablaran, ya sabemos que no hablan. Eh, entonces vean que hubo, por ejemplo, algunos experimentales que trataron de enseñarle el lenguaje de señas a los animales, pues porque era pues no dependía de su garganta, ¿cierto? Y vemos, hay videos por ahí, por ejemplo, de este gorila Coco, que pues aprendió muy bien el lenguaje de señas. Eh, pero ese es otro dominio de investigación muy amplio. Y obviamente el otro dominio es hasta qué punto, por ejemplo, los animales de compañía pueden entender nuestro lenguaje ya verbal, ¿cierto? Eh, pero como les digo, yo no soy un especialista al respecto y pues son estudios que todavía están en curso. No quisiera adelantarme a decir nada al respecto. Gracias, Santiago. He de anotar que el primero que dijo que los animales se comunican fue Aristóteles, que ya establecía los animales se comunican, incluso si no tienen ningún lenguaje como el que nosotros conocemos, y calificaba a las abejas como los animales gregarios por excelencia. Y ahora que hablas de Coco, la gorila, veo que Santiago Agudelo tiene una pregunta sobre Coco, la gorila. Y él nos dice, muchas gracias, excelente conferencia. Mi pregunta es, casos excepcionales como Coco la gorila, que sabía el lenguaje de señas, muestran que hay casos de animales con un dominio conceptual básico y por ende un potencial para estados metacognitivos de alto nivel. Sí, es una muy buena pregunta. Y efectivamente, si hay metacognición de alto nivel, pues sobre todo los psicólogos comparados creen que esto se podría encontrar en los grandes simios. Los grandes simios como los gorilas, los bonobos, los chimpancés. Entonces, claro, pero también, pues, digo, es una investigación que está todavía en curso eh, y que en caso de que se encontrara algo así, podríamos decir entonces que entre las mentes de animales hay la de los grandes simios, que comparte con nosotros la metacognición conceptual. Entonces, digamos que eso sería digamos que un experimento pues un resultado muy interesante. Y de ser así, pues podríamos incluir estos animales en términos de metacognición alto. Pero digamos, hasta ahora yo creo que todavía no está suficientemente claro que efectivamente estos animales sean capaces de tener metarepresentaciones. Pero obviamente que estamos abiertos a qué puede suceder. Bien, tenemos también a Santiago, a Richard Cano, que nos dice, muchas gracias, profe. Quería preguntar si de demostrar que algunos animales no humanos operan con conceptos o al menos protoconceptos, se estaría probando también que hay metacognición en el sentido fuerte idéntica a la humana. Y aprovecho para darte un saludo al profesor José Herrera, que dice que es una conferencia muy interesante. Hola, profe, gracias por acompañarnos. Gracias. No, yo nada más quisiera aclarar una cosa muy importante para todos, y es que la pregunta de Richard está en términos de conceptos generales. Ojo, la pregunta, digamos, de los conceptos que necesitamos para hablar de metacognición son conceptos mentales. Es decir, puede que los animales, por ejemplo, las abejas claramente tienen el concepto de alimento, dirección, pues, o al menos el protoconcepto de dirección, alimento, el concepto de panal, etcétera.
Entonces, incluso Carl Rogers, que es uno de los más escépticos, Paula, acepta que las abejas tienen protoconceptos y de hecho él ha estado últimamente afirmando que al menos tienen protoconceptos. ¿Por qué? Porque son capaces de generar mensajes que usan cierta información que, digamos, se puede, que no es, que se puede recombinar. El tema de las distancias, la dirección, el tipo de alimento, son conceptos que probablemente son protoconceptos. No es que la abeja pueda pensar como nosotros en, si ustedes quieren, distancias infinitas o distancias infinitamente divisibles, como pensaría cierto Zenón. Probablemente la abeja no pueda pensar eso y por eso es que probablemente no tenga el concepto full, pero probablemente, pero eso no, digamos que lo que dice Carl Rogers, eso no limita que la abeja para poder transmitir el tipo de mensajes que transmite pueda tener protoconceptos. Ahora bien, incluso si uno tiene protoconceptos, hay que ver que uno no tiene protoconceptos de todo, ¿cierto? Las abejas pueden tener protoconceptos de distancia y dirección y ubicación, pero probablemente no tengan metaconceptos de los estados, protoconceptos de estados mentales de otra abeja. Y ese es el punto, y ese es el punto de todo lo que he estado tratando de decir, que no todos los animales tienen todas las capacidades al mismo tiempo, ni todas las capacidades de ser todo al mismo tiempo. Entonces, probablemente tengan ciertos protoconceptos y habría que preguntarse qué tipo de protoconceptos tienen qué tipo de animales. Eh, entonces, básicamente, esa sería mi respuesta. Que habría que, todavía está por definir si por ejemplo, los simios tienen protoconceptos de creencia, intención, deseos, o si simplemente no los tienen. Obviamente no quiere decir que no tengan creencias y deseos, tienen creencias y deseos, pero no tienen conceptos de creencias y deseos. Entonces esa sería la pregunta que habría que hacer y que todavía está en debate, si podríamos encontrar algo así como protoconceptos sobre estados mentales en los grandes simios. Esa sería la pregunta. Mm, Gracias. Gracias, Richard. gracias, Santiago. Yo tengo una última pregunta y tengo también una pregunta en el chat. Em, Mi pregunta es, cuando hablamos, digamos, de acabas de decir como que no todos los animales tienen todos los protoconceptos referidos a todo, te pregunto, ¿asume la teoría de la metacognición que todos los seres humanos tienen los mismos protoconceptos referidos a todo, dada la variedad de individuos de esta especie? No, totalmente de acuerdo, no. Obviamente que no tenemos todos los conceptos, y de hecho ese es uno de los puntos que también dice Carruthers, que ni siquiera nosotros tenemos todos los conceptos, ni los podemos recombinar, porque claro, la teoría clásica de los conceptos dice que para yo tener un concepto, debo ser capaz de recombinarlo a mi antojo, y tengo que decir no solo que el perro mordió a Santiago, sino que Santiago mordió el perro, ¿cierto? O Santiago Perro mordió, ¿cierto? Bueno, aunque ese no es sintácticamente adecuado, pero el caso es que obviamente lo que hace Carl Rogers en ese texto de que hemos estado hablando es criticar la concepción clásica de los conceptos, como que para tener un concepto yo tengo que ser capaz de combinar todo con todo, y pues evidentemente eso no es así. Entonces, claro, aún nuestros conceptos son limitados y nuestro uso de los conceptos pues es sumamente limitado. Perfecto. Bueno, y aquí por el chat de nuestro Zoom, Wilson Posada nos pregunta, dice, buenas tardes, ¿qué cambiarían las investigaciones si se parte de que el lenguaje humano es una limitación en vez de una ventaja, dada la insistencia de muchos experimentos en gorilas en donde se intenta con relativo éxito enseñarles a comunicarse con nosotros con nuestro lenguaje? Sí, o sea, es una pregunta muy buena porque efectivamente nuestro lenguaje, ojo, nuestro lenguaje, incluso nuestra propia mente es una limitación porque, claro, nos impone nuestro punto de vista para poder entender el punto de vista de los animales. Esto, obviamente, pues es un problema, yo creo que es un problema insalvable, ¿cierto? O sea, tenemos que ir con él porque, pues, obviamente habría que buscar formas más adecuadas, pero por ahora no. Mientras sigamos usando los ojos para ver, ¿cierto? Será muy difícil sacarnos los ojos para ver.
Entonces, sería como esa es la metáfora, ¿cierto? Si yo veo con los ojos, mis ojos me permiten ver ciertas cosas. Si yo quisiera ver más, pues sacarme los ojos no me ayudaría a ver más. Entonces, es nuestra limitación, pero también es nuestra condición de conocimiento, ¿no? De posibilidad de nuestro conocimiento. Exacto. Bien, perfecto, Santiago. Muchas gracias por la charla, muchas gracias por las respuestas. Ya ves que teníamos muchas dudas, así que ha sido una tarde muy exitosa. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en Zoom y por acompañarnos por Facebook. Les recuerdo entonces que tenemos un nuevo encuentro la semana entrante con el profesor Enrique Terán. Buenas tardes y Gracias, Pablo, muchas por la gracias. invitación. Gracias por la invitación. Chao. Gracias, hasta luego. Chao.